Hoy voy a tocar un tema muy importante. No es tan popular, pero es un tema muy necesario hoy dentro de la iglesia. La generación que nos ha tocado vivir es una generación relativista. Ya no hay verdades absolutas. Depende. Si alguien saca algo muy radical como lo que hablamos nosotros, ya nos tratan de intolerantes. Porque lo que dice esta generación es que cualquier camino sirve para llegar a Dios. Y en ese sentido los cristianos seremos vistos por esta sociedad como intolerantes. Porque nosotros seguiremos diciendo que no todos los caminos, que hay un solo camino, que no es Buda, que no es Mahoma, que no es una iglesia, que no es una religión, sino que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Que el único camino para ser salvo se llama Jesucristo. Y de lo que hoy yo voy a hablar es de la santidad. Y el tema que quiero tocar hoy lo he titulado El camino a la santidad. Y lo que yo me propongo, lo que yo me he propuesto es responder a la pregunta: ¿cómo alcanzar la santidad? Porque yo creo que la Biblia enfatiza una y otra vez la importancia de ser santos. A manera de introducción quiero mencionar algunos versículos bíblicos. Mateo 5:48. Son palabras del Señor Jesús. Y Él dice: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. A eso no hay que añadirle comentarios. Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3 y dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Pedro, otro escritor del Nuevo Testamento, en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 dice: más bien sean ustedes ¿cómo? Santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, léalo por favor: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y el escritor a los Hebreos dice en su carta, capítulo 12, versículo 14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué? Dígalo más fuerte. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es importante entonces hablar de la santidad? Hermanos, es muy importante. Pero nos surge una pregunta y es: ¿qué es la santidad? ¿Qué será ser santo? Porque para muchos ser santo confunden la santidad con el misticismo. Entonces creen que una persona santa es una persona que vive alejada, allá como el Dalai Lama, por allá bien lejos, en una montaña contemplando cosas. ¿Será eso la santidad? No. Cuando uno lee la Biblia, lo que uno encuentra es que la santidad se desarrolla formándonos unos con otros. Ahí, en el trato diario, es donde realmente aprendemos a ser santos. ¿Qué será ser santo? ¿Hacer buenas obras? ¿Darle de comer al necesitado? ¿Visitar los enfermos? ¿Ayudar? Esas cosas son buenas, pero ¿eso es la santidad? Yo conozco personas que hacen muchas obras de caridad y son malos. ¿Qué será ser santo? ¿Será hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos, profetizar? ¿Será eso? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre
echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros y en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores. Oiga, a pesar de que hacían milagros, pero no eran santos. ¿Qué será santidad? ¿Será acaso moda? Me refiero a que las mujeres usen la falda larga, el pelo largo, la lengua larga. ¿Será eso santidad? Porque aunque ustedes no lo sepan, hay personas de iglesias que son así, que nosotros llamamos legalistas, que cuando las ven a ustedes, ¿saben qué dicen? Que van a ser cristianas, son mundanas, mírelas todas empantalonadas y esa cara toda llena de maquillaje, porque para ellos la santidad es tener una cara lambida, un pelo como gallina matada a escobazos, sin arreglar. Ay, eso es la santidad. ¿Qué será la santidad entonces? ¿Tendrá que ver con la dieta? No comer tocino, no comer rellena, no tomar tinto. Imagínese para un colombiano no tomar café, hermano. La Biblia es clara, sin café es imposible agradar a Dios. Ah, no, esa es otra cosa. Bueno, me confundí. ¿Pero será eso la santidad? Por supuesto que no. Mire lo que es la palabra santidad. No voy a usar términos ni hebreos ni griegos, porque eso suena presumido y usted para qué ni le importa eso, ¿no? Ni le importa saber que en el hebreo la palabra santidad es, ¿para qué le digo? Mejor, la palabra santidad significa apartar y consagrar. Eso significa la palabra santo. Una persona santa es una persona que ha sido apartada para ser consagrada a algo. Una persona santa es alguien apartado para un propósito especial. Y en ese sentido, usted y yo somos santos. Sabía que no iban a decir amén todos, porque lo dudan. Están diciendo, ¿santo? Pastor, usted no sabe mi vida. A veces creemos que santidad es no cometer errores, no fallar. La palabra santidad es apartar y consagrar. Apartar y consagrar. Así que yo quiero que hoy veamos cómo alcanzar la santidad. ¿Cuántos quieren alcanzar la santidad? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Juan 15, 1 en adelante. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, que es un lenguaje más contemporáneo. Y dice así la palabra del Señor. Son palabras de Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan
lo que quieran y se les concederá. Lea conmigo el versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. El Señor Jesús utiliza aquí una analogía donde Él dice que Él es una vid. ¿Y qué es la vid? Es la planta que produce las uvas con las que hacemos el jugo, como el que acabamos de tomar en la cena. Él dice que Él es la vid verdadera y que cada creyente es una rama. Que las ramas tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de las ramas? Dar fruto. Pero para que las ramas den fruto tienen que hacer algo. ¿Y qué es? Tienen que permanecer agarradas a la vid. Que si una rama le diera por desprenderse de la vid, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir y la van a quemar. A través de esta analogía, el Señor nos va a enseñar una tremenda verdad, y es que aunque nos cueste trabajo en nuestra mente entenderlo, podemos vivir en santidad. Dígaselo a alguien: podemos vivir en santidad. ¿Cuántos queremos vivir en santidad? Yo le voy a demostrar que sí se puede, y le voy a mostrar las acciones, los pasos, las claves que nos van a ayudar a vivir en santidad. En el versículo 5, el Señor Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Es algo que continuamente está Él repitiendo. Dice: el que permanece en mí como yo en Él, ¿qué va a pasar? O sea que la clave, ¿cuál es? Permanecer, estar ahí. Y luego da una sentencia, y es una sentencia terrible. Dice: ¿separados de mí? ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? Es decir, si usted trata ser santo en sus fuerzas, pero separado de Jesús, ¿qué va a lograr? Nada. Usted va a la librería y encuentra un libro donde le enseñan cómo lograrlo usted mismo. Eso va a ser un fracaso, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Lo que nos enseña este texto es que si queremos realmente vivir en santidad, debemos nosotros tener una relación vital con Jesús. Porque es una relación vital. Es tan vital que ¿qué dice? Si ustedes llegan a separarse, mueren. Pero si se quedan ahí pegados, van a permanecer y van a dar fruto. ¿Y qué es una relación vital? Una relación vital es la relación que hay entre el bebé que está en el vientre de la mamá y la mamá. Es una relación vital. ¿Qué ocurre si antes del tiempo a ese bebé se le saca y se le separa de la mamá? Muere. ¿Cómo se llama eso? Eso es un aborto, eso es un delito. Así la sociedad diga lo que se le ocurra decir, eso es un delito delante de los ojos de Dios. Una relación vital es la relación que tienen los peces y el agua. Si usted saca el pez del agua, ¿qué va a pasar? Se muere. ¿Y qué va a ocurrir si un cristiano se separa de Dios? Se muere. Por eso, usted y yo tenemos que entender que vamos a vivir en santidad cuando elegimos caminar con Dios. Esto no se trata de normas. Esto no se trata de que alguien nos diga de qué largo es la falda, de qué largo es el cabello,
qué colores sí nos usamos y qué colores no, si nos tinturamos o no, si comemos rellena o carne de cerdo o Coca-Cola o esto o aquello. Eso no se trata de esto. Esto se trata de tener una relación personal y vital con Dios. Esto se trata de elegir caminar con Dios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos en este día vinieron a este lugar a encontrarse con Dios? Ese es el problema. Ese es el problema. Que hay muchos cristianos, y puede ser que los esté corchando y luego van a entender, que vienen al culto a encontrarse con Dios. Entonces mi pregunta es, ¿y qué hicieron durante la semana? ¿Se separaron de Dios? ¿Qué dice Jesús? ¿Separados de mí? No. A la iglesia no venimos a encontrarnos con Dios. Los únicos que pueden decir que vinieron a encontrarse con Dios en esta mañana son aquellos que todavía no conocen a Cristo. Pero aquellos que ya conocemos a Cristo, por lo menos yo no vine a encontrarme con Dios. Yo vine a encontrarme con mi hermana, con mi hermana, con mi hermano, con mi hermano. Yo vine a encontrarme con la iglesia porque yo con Dios camino todos los días de la vida. Yo camino 7 días a la semana, 24 horas al día con Él. Porque yo decidí, cuando yo me convertí, yo decidí caminar con Dios. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué no logramos la santidad? Porque sencillamente estamos jugando a la religión. De lunes a sábado, ¿cómo vivimos? Como se nos da la gana. Pero el domingo, ¿qué hacemos? Venimos a encontrarnos con Dios. Es decir, nos conectamos y luego hermano, una rama no puede conectarse y desconectarse. Después de que se desconecta, ¿qué ocurre? Se muere, no puede. Y usted y yo, en el sentido estricto de la palabra, tuvimos un encuentro con Dios, pero fue una sola vez. En mi caso, yo me encontré con el Señor el 9 de julio de 1986. Ese día me encontré con Él y ese día decidí caminar con Él todos los días de mi vida hasta el día de hoy. Eso es caminar con Dios. Uno encuentra en la Biblia personajes como usted y como yo, comunes y corrientes, pero que su vida cambió. ¿Y por qué cambió? Porque decidieron caminar con Dios. Mire uno de ellos, Enoc. Génesis, capítulo 5. Allí en el capítulo 5 se nos está leyendo, fulano vivió tantos años, tuvo hijos y murió, fulano también tuvo hijos y murió. Pero ¿qué dice de Enoc? ¿Qué dice de Enoc? Génesis 5:24 dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios, es decir, ¿Enoc murió? No. Según entendemos la Biblia, Enoc fue arrebatado. Enoc no tuvo que ver muerte. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Caminar con Dios. En una generación donde no amaban a Dios, ¿qué dijo Enoc? Yo sí voy a amar a Dios. Porque recuerde, la generación de Enoc, ¿dónde murió? En el diluvio. Pero ¿qué dijo Enoc? Yo sí voy a caminar con Dios. Otro de esa misma generación, Noé. Capítulo 6, versículo 9. Durante la generación de Noé, la degradación moral, sexual, la violencia, es como estar viendo el noticiero de hoy. Llegó al fondo, a lo más bajo. ¿Y qué dice la Biblia? Esta es la historia de Noé. Noé, en medio de esa gente tan mala, dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué hizo Noé cuando andaba con Dios? Todos los domingos a las 10:30. Allá nos vemos Dios en el culto a las 10:30. No, él andaba siempre. Ahora veamos a Abraham, el padre de la fe, cuando ya va a cumplir 100 años.
Mire lo que el Señor le dice a este hombre que ha caminado con Dios casi 30 años. Génesis 17:1. El texto bíblico dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? ¿Cuántos quieren vivir una vida intachable? Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Vivir en la presencia de Dios. Caminar con Él. Ese es el secreto. Esa es la clave. No hay otra cosa. Ahora yo pregunto, ¿cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los santos. ¿Y los demás qué son? Levanten la mano los pecadores. Y levanten la mano los que no saben qué son, porque no levantan la mano. Mire, todo aquel que un día le entregó la vida a Cristo, ¿en qué se convirtió? En santo. Nuestro problema es que creemos que santo es alguien que no peca, que no falla. No. Usted y yo somos santos, aunque a veces pecamos y fallamos, seguimos siendo santos. Yo le pregunto, ¿Noé falló? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerda que se pegó una borrachera que hasta se quitó la ropa? Pregunto, ¿Abraham falló? Sí, y muchas veces arriesgó a su esposa. Y usted va a ver la Biblia, gente que falló, ¿dejó de ser santa? No. Sencillamente no. Porque santo no es alguien que nunca falla, es alguien que un día decidió caminar con Dios. Ahora nuestro nieto Mateo está empezando a caminar. Y qué lindo verlo caminar. Desde antes del añito empezó a tratar de caminar y abría sus paticas y se caía. Y se levantaba. Y se volvía a caer y se levantaba. Y eso me recuerda a muchos cristianos nuevos que están empezando la vida cristiana y se la pasan más tiempo cayéndose que levantándose. Pero la meta es que un día ya no se caigan más, sino que se levanten y caminen firmes para la gloria de Dios y que ayuden a otros a caminar. Ser santo no es que no se equivoca, no es que no falla, es que aunque falla, un día que vuelve a ser, vuelve y se levanta y sigue caminando de la mano del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. ¿Por qué debemos caminar con Dios? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero en esa analogía que utiliza el Señor de la vid, ¿cuál es el propósito para las ramas? ¿Qué se espera de las ramas? Que den fruto. De hecho, la analogía dice que si después de mucho tiempo una rama no da fruto, ¿cuál es el riesgo? Que la van a cortar. Porque ¿qué van a decir? Esta ya no dio fruto. Se está comiendo la savia. Está consumiendo la savia y no está produciendo nada. La cortan. Pero aún las que dan fruto, ¿qué dice que también ocurre? Que las cortan. Pero no todas, sino que las podan. Para que den más fruto. Así que si en la analogía Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, usemos nuestra imaginación y pensemos como pensaría una rama. Cuando por el campo empieza a caminar el labrador, ¿con qué camina el labrador en la mano? ¿Con una tijera pequeña? Gigantesca. ¿Y qué está haciendo él? Echando ojo, y si hay una rama que no da fruto, ¿cuál es el peligro? Si usted fuera una de esas ramas, ¿usted qué haría? Se esconde uno y que no me mire. Pero aún, si fuéramos una rama que da fruto, ¿qué va a pasar? Nos va a cortar.
Tratemos de ilustrar la reacción de la rama cuando llega esa tijera gigantesca ahí y ¡guau! ¿Cómo reaccionaría la rama? ¡Ah! ¿Por qué me corta? Si estoy dando fruto, si estoy orando, leyendo la Biblia, diezmando, ganando a otros para Cristo, ¿por qué me corta? ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor quiere que dé más fruto. Y eso nos lleva entonces a la segunda clave. Y es que nosotros vamos a vivir en santidad cuando entendamos el propósito de Dios. La razón por la que algunos cristianos no viven en santidad es porque no han entendido el propósito de Dios. Y aquí es donde se me complica la vida con esto de la teología de la prosperidad. Porque si hay algo que le haya hecho daño a la iglesia de este tiempo, es la teología de la prosperidad. Porque ¿cuál es el mensaje que le han vendido a los creyentes? Que seguir a Cristo garantizará que la gente va a tener plata y que van a ser ricos y prosperados. Pues déjeme decirle con toda claridad que el propósito de Dios para sus hijos no es prosperarlos. ¿Él tiene la capacidad de hacerlo? ¿Puede hacerlo? Y algunos lo hacen, pero esa no es la razón. Así que si tú estás siguiendo a Cristo para ser prosperado, arrepiéntete, haz un alto en el camino y cambia, porque el propósito de Dios no es prosperarte, es mucho más que eso. El propósito de Dios es santificarte y prepararte para que estés un día en el cielo por toda la eternidad. El propósito de Dios es que seas santo, es que cambies. Es que tu carácter sea transformado. Ese es el propósito. Para eso nos salvó. Por eso cuando yo entiendo el propósito de Dios, entonces voy a entender lo que Jesús dijo en el versículo 3 de Juan 15. Porque Él dice claramente: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuál es la tijera que usa Dios para podar a sus hijos? La palabra. Por eso algunos estamos más podados que otros. Pues estoy hablando figuradamente, no sé. Pero esa es la razón. Dios nos está podando. Así que si usted no se expone a la Biblia, no la lee, no la estudia, no pasa tiempo con la palabra, pues usted no va a ser podado y por lo tanto no va a dar fruto y por lo tanto no va a ser nunca santo. Porque ¿qué dice Juan 17:17? Jesús, orando por nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es la palabra de Dios la que nos va a santificar. El mismo David se preguntaba: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué decía? Yéndose a la montaña del Tíbet, rapándose la cabeza, haciendo esto. No, ¿qué dijo él? Con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es la tijera que a Dios más le gusta usar. Pero ¿qué sucede? Sucede que a veces los cristianos no leen la Biblia. No le ponen cuidado. Aún vienen al culto y el mensaje les entra por un oído y les sale por otro. Entonces, como Dios los ama tanto, tiene otra tijera. ¿Y sabe cómo se llama esa tijera? Prueba, sufrimiento, dolor. Y esa es una tijera que el Señor usa como para llamarnos la atención, para decir: hey, te estoy dando otro chance, ponme cuidado, porque la próxima vez ya no solo te voy a podar, sino que te voy a cortar.
Yo debo entender cuál es el propósito de Dios. Porque cuando tú te convertiste a Cristo, automáticamente fuiste hecho santo. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, por ejemplo a los de Corinto, ¿cómo los llama? Santos. ¿Y eran santos? Claro que eran santos, pero su vida era desordenada. Aquí en confianza, usted y yo, nosotros, los dos nada más. ¿Cuántos aquí el día que se convirtieron y decidieron caminar con Dios, su vida cambió radicalmente y nunca más volvieron a fallar? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Y cuántos con todo y que decidimos caminar con Dios seguimos luchando? ¿Por qué? Porque la santidad tiene dos etapas. La primera es posicional. Instantáneamente, por la fe en Cristo, somos declarados santos. Se lo demuestro. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Pablo, escribiéndole a los hermanitos de Corinto, les dice esto. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Eso es intolerante, ¿no? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, ¿o no? Y eso eran algunos de ustedes. Pero oiga como lo dice Pablo, dice, y eso eran tiempo pasado. Porque se supone que si entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos caminar con Él, no podemos seguir viviendo la vida que antes vivíamos. Eso eran, pero ¿qué dice? Pero ya han sido lavados, gloria a Dios. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos santos por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hemos sido santificados. Pero ahora viene nuestra parte, porque la santidad, a la vez que es instantánea, posicional, la santidad es progresiva. Es decir, un día le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos declarados santos, pero ¿qué tenemos que empezar a hacer desde ese día que decidimos caminar con Él? Tenemos que empezar nosotros mismos a santificarnos. Caemos, pero nos levantamos. Nos equivocamos, pero tenemos que ir creciendo. Porque hagamos otra pregunta. ¿Cuántos hoy, con sinceridad, reconocen de que hoy son mejores de lo que eran cuando conocieron al Señor? De eso se trata la vida cristiana. ¿Seguimos siendo santos? Claro. Somos santos que estamos en un proceso. De hecho, este texto así lo demuestra. En el capítulo 15 de Juan dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Vea, fruto más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará ¿qué? Mucho fruto. Entonces mire el progreso. Fruto, más fruto, mucho fruto. Versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y ¿qué? Y den fruto, un fruto que perdure. ¿Cuál es el progreso? Fruto,
más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Fruto que perdura. Eso se llama santificación progresiva. Es decir, que hoy, 32 años después de haber conocido a Cristo, yo no puedo seguir siendo el mismo ñero que era hace 32 años. No puedo. Sí, a veces cuando yo me presento y digo, y yo vengo y yo salí de las pandillas de Ciudad Bolívar, la gente como que me mira y dice, ¿qué? Puro cuento, ese señor viene por allá de estrato 7, es la imagen con la que yo nací, qué pena. Yo frente a eso, no, cara de rico tenemos y todo, entonces. Pero eso es sencillamente la obra de Cristo. Porque a veces la gente rechaza el evangelio, porque hay personas que llevan X tiempo en la iglesia, pero ¿cómo están? Igual. Entonces, ¿qué dicen? Eso es lo mismo. Eso da lo mismo ser católico, eso es lo mismo. Mire, se lleva 20 años allá y todavía hace esto. No, la Biblia dice, y esto eran, ya no somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que ir renovándonos de gloria en gloria. Cada día tenemos que ser mejor. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando entendamos nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Prosperarnos? No, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Santificarte. Porque por más que prosperes, lo que tú consigas en esta tierra, aquí se queda. No he visto el primer funeral con trasteo. Y espero que el suyo no sea. Porque allá en el cementerio se van a robar todo eso. No hay. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar un día de este planeta? ¿La casa? ¿El carro? ¿La cuenta de ahorros? ¿El cuerpo que cuidamos tanto? No, ¿qué nos vamos a llevar? El carácter. El carácter. Por eso Dios nos está puliendo, nos está podando. Eso nos lleva a lo tercero que tenemos que hacer si realmente queremos alcanzar la santidad. Lo primero que dijimos, ¿qué hay que hacer? Elegir caminar con Dios. ¿Cuántos ya eligieron caminar con Dios? Si usted está aquí por primera vez o está escuchando este mensaje por este canal de YouTube, usted debería tomar hoy esta decisión de caminar con Dios. Lo segundo que hay que hacer es entender el propósito de Dios. El propósito de Dios es santificarnos. Pero lo tercero es enfocar nuestra vida en Dios. Tenemos que enfocar nuestra vida en Dios. Es casi lo obvio. Si decidí caminar con Dios, si Dios tiene un propósito para mi vida, ¿en dónde me va a enfocar? ¿Me va a enfocar en hacer plata? ¿Voy a hacer del dinero mi Dios? ¿Voy a hacer del sexo mi Dios? ¿Voy a hacer del placer mi Dios? No. Voy a enfocarme en Dios. ¿Por qué? Versículo 8. El versículo 7, para entenderlo un poco mejor, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado ¿cuándo? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es la alegría del Padre? ¿Se acuerdan que el Padre es el labrador que va con la tijera? ¿Cuál es la alegría de ese Padre? Que un día encuentre una rama que es usted, y esta rama ¿de qué está llena? De fruto. Eso lo glorifica, es decir, lo llena de alegría, de satisfacción. ¿Y qué dice el Padre? ¡Qué bien! Aquí hay una rama que me alegra el corazón. ¿Y qué es fruto?
Porque a veces se cree que el fruto es la prosperidad. Entonces, si una persona tiene casa, carro, beca, plata y viaja por el mundo, ¿qué dicen? Uy, ese hermano sí que tiene fruto. A veces se cree que el fruto es multitudes. Entonces, si un predicador tiene multitud de gente siguiéndole, algunos piensan, eso debe ser señal de que hay fruto. Pero si las multitudes fueran señal de fruto, Shakira tendría fruto. Porque donde quiera que esa colombiana se para a cantar, hay multitudes. ¿Qué es fruto? Fruto es carácter. Fruto es parecernos cada vez más a Cristo. Fruto es eso. Eso es lo que glorifica a Dios. Que usted y yo no seamos los que fuimos, sino que ya hemos cambiado. Y cada vez vamos cambiando más. La alegría de un padre, por encima de muchos factores, es que sus hijos se parezcan a él. Eso sí que hincha el pecho de un papá. Que llegue un vecino y le diga, hola, su hijo sí es verlo a usted. Los mismos gestos, las mismas mañas, el mismo mal genio, es verlo a usted. Aunque hablaran cosas negativas, ¿usted qué dice? Bueno, se parece a mí. Pero qué vergüenza que le dijeran, oiga, su hijo, ¿cómo se parece al lechero? Ese chino entre más crece es ver al lechero. Eso es las meras vergüenzas. La alegría es que le digan a uno, oiga, su hijo es verlo a usted. Cuando uno ve a sus hijos, uno ve los rasgos de usted, la actitud de usted. Y eso alegra el corazón de Dios. Y eso es santidad. Santidad no es que te peines de cierta forma, que comas esto. Santidad es que entre pasa el tiempo, tú te parezcas más a Jesús. Que cuando la gente te escucha hablar, es como si estuvieran oyendo a Jesús. Que cuando estás bajo presión en algunas situaciones difíciles de la vida, que tú reacciones como reaccionaría Jesús. Que vas por la calle manejando y de repente alguien te atraviesa el carro y tú reaccionas como Jesús. Y en lugar de sacar la cabeza por la ventana y decir palabrotas y todo, y pa' colmo de males, atrás en el vidrio del carro dice, sonríe, Cristo te ama. Es ser más como Jesús. Es que ya no vives lleno de envidia. Que Dios progresó a otro, lo bendijo, ¿y tú qué haces? Chévere, que Dios los bendiga. Es que ya como varones y también mujeres, pero mayormente varones, cuidamos nuestros ojos. Que vas por la calle y ves a esa niña que se viste muy insinuante y no vas ahí como, sino que ya cambiaste. Que cambiaste tu genio, que no explotas. Es que yo soy así, al que le guste, pues bien. No, sino que ya cambias. Porque te estás pareciendo a Jesús. Es que ya no dices mentiras. Porque hay gente que dice mentira por todo. ¿Por qué llegó tarde al trabajo? En lugar de decir la verdad, no, pues la verdad es que me cogió la tarde y no, me trasnoché y aquí estoy, qué pena. No, se inventan unas mentiras que hasta reforzar. No, qué pena, patroncito, pero es que mi abuela está enferma, esa próstata la tiene mal. Sino que decimos la verdad. Que somos sinceros.
que aunque nos caemos y tropezamos, ¿qué hacemos? Nos levantamos y seguimos y avanzamos, porque ese fue Jesús. En el Calvario iba con la cruz, se caía pero se levantaba hasta que llegó a la meta. Su meta era morir en la cruz. Que nos parezcamos a Él, porque cada vez que tú vas pasando la vida y te pareces más a Jesús, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y cómo hace uno, pastor, para enfocarse en Dios? Hay disciplinas, hay hábitos. Leer la Biblia, que ya les dije, es uno de ellos. No deberías pasar un día de tu vida sin meditar en este libro, sin hacer el tiempo con Dios. Ya estamos en 2 de Crónicas. Tú sabes que la disciplina de nuestra iglesia del tiempo con Dios nos lleva no solo a leer la Biblia, sino a meditar, a orar la Biblia en 5 años. Toda la Biblia en 5 años. Eso es algo maravilloso, porque no solo la leemos, sino la meditamos. El hábito de orar. Todos los días orar. El hábito de congregarse. Yo los felicito por congregarse. Y a usted que me ve a través de este canal de YouTube, espero que pronto venga a congregarse. De ir a un grupo pequeño, de estar en un grupo de crecimiento. Ay, pero pastor, es que allá le toca a uno lidiar con fulano, con sutano. Ahí es donde Dios te está puliendo y te está haciendo más santo. Porque hay tanta gente imperfecta e hipócrita en la iglesia para formarnos al carácter. ¿Por qué Dios me dio este matrimonio que me dio? Porque es que el matrimonio no existe para hacer feliz a nadie. El matrimonio existe para formar nuestro carácter. Si tú te casas para ser feliz, cásate para formar carácter. Porque nos pulimos. El hierro con el hierro se afila, ahí se va alineando. Desarrolla la disciplina del dar. Diezmar y ofrendar es una forma de crecer en santidad. Porque es una forma de decir, para mí el dinero no es mi Dios. Yo voy a usar mi dinero para honrar a Dios, pero el dinero no es mi Dios. Esos son hábitos de la santidad. El hábito de ser radical con el pecado. Corta con el pecado. Sé radical, no juegues. ¿Cuántas veces a la semana sacan la basura ustedes? 3 veces, ¿cierto? En mi barrio la recogen martes, jueves y sábado. Y toca sacarla. Yo creo que espiritualmente tendremos que hacer lo mismo. Mire, hermano, cuando vaya a sacar la basura física, acuérdese que hay que sacar también un poco de basura que hay por allá en la mente y en el corazón. Hay que sacarla, porque si no se saca la basura, su casa va a empezar a oler a feo. Y hay cristianos que espiritualmente huelen a feo porque no quieren sacar la basura espiritual, no se quieren limpiar. Y para eso existe la palabra de Dios y la confesión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mantengamos una vida de confesión. Cada vez que saquen la basura, acuérdate, está la basura física y la basura espiritual, ya la saqué. ¿Y cómo se saca? Confesando su pecado a Dios, orando, leyendo la Biblia, viviendo para Dios. Hermanos, debemos enfocar nuestra vida en Dios. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Y termino comentando sobre un animalito que tristemente está en vía de extinción. Y es el armiño. Es un animalito pequeñito, blanquito. ¿Por qué está en vía de extinción? Porque su piel es la más costosa de todo el planeta. Su piel es blanca. Su piel es lo más blanco y lo más costoso.
Un abrigo de piel de armiño puede costar miles de dólares. Y hace años, cuando el armiño no estaba en vía de extinción, la razón era que era muy difícil de capturarlo porque ellos son muy rápidos. Pero los cazadores descubrieron algo. Y es que el armiño prefiere morir antes que ensuciarse. Entonces, ¿qué hacen ahora los cazadores? Dejan que los armiños salgan de la cueva y que se vayan a hacer sus cosas. Y mientras el armiño está por allá, ¿qué hace el cazador? Unta de barro, de suciedad, la entrada de la cueva. Cuando el armiño regresa y va a entrar a su cueva y ve el barro ahí, literalmente lo que hace el armiño es rendirse. Y el cazador lo agarra sin ningún problema. ¿Sabe qué está diciendo el armiño? Prefiero morir antes que ensuciarme. Qué lindo que los cristianos fuéramos así. Qué lindo que en nosotros haya esa actitud del armiño. Que digamos, Señor, yo prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que adulterar. Prefiero morir antes que contaminarme. Prefiero morir, Señor, antes que ensuciar lo que tú has hecho en mi vida. Prefiero morir. Tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierre sus ojos en esta hora y medite por un momento en esta palabra que acaba de escuchar. Y a la luz de esa palabra piense en qué decisiones debe tomar. ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? ¿En qué áreas tienes que permitir que Dios con su tijera corte? ¿En dónde necesitarás tú que Dios pode? ¿En tu vida sexual? ¿En tu vida financiera? ¿En tu carácter? ¿En el manejo de las finanzas? ¿En qué áreas? ¿A dónde tendrá Dios hoy que podar? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué decisión tomas? ¿Realmente estás caminando con Dios? ¿O solo te encuentras con Él de vez en cuando? ¿Cómo reaccionas frente a las pruebas? ¿Cómo reaccionas frente al sufrimiento? Aún frente a la bendición. ¿En dónde está el enfoque de tu vida? Coloquémonos en pie y preparémonos para responder al Señor. Haga esa oración suya personal. De lo profundo de su corazón, dígale al Señor lo que tenga que decirle. Algunos probablemente lo primero que tienen que decir en esta hora es: perdóname, Señor, perdóname. Perdóname porque no he caminado contigo, porque no he entendido el propósito de la vida. Perdóname porque no me he enfocado en ti. Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, quiero vivir una vida que te agrade a ti. Quiero alegrar tu corazón.
Quiero vivir en santidad. Quiero parecerme cada vez más a ti, Señor. Dios, hoy decido caminar contigo. Hoy decido vivir para ti. Yo no sé qué tan largo será el camino. Yo no sé si será fácil o difícil. Yo no sé si tropezaré y caeré, pero voy a caminar contigo. Voy a caminar todos los días contigo. Todos los días de mi vida caminaré contigo, como Enoc, como Noé, como los discípulos a quienes un día tú llamaste y les dijiste: síganme. Señor, hoy decido seguirte, vivir para ti, conocerte a ti, amarte a ti. Señor, aquí estoy, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Cambia mi vida, cambia mi manera de ser, mi manera de reaccionar frente a la vida. Cambia mi manera de reaccionar frente a las pruebas. Dame una sonrisa cuando todo vaya mal. Dame paz cuando el mundo se venga abajo. Ayúdame, Señor, a huir cuando venga la tentación. Cuando venga el maligno, ayúdame a huir. Señor, ayúdame a estar continuamente sacando la basura. Señor, enséñame a perdonar. Así como tú me has perdonado, enséñame a perdonar. A perdonar, a perdonar, Señor. Enséñame a guardar mis ojos, a cuidar mis labios, a cuidar mis pies. Enséñame a vivir para ti, a vivir en santidad. Señor, te necesito. Sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Separado de ti nada podré hacer. Por eso hoy decido seguirte. Por un minuto levante sus manos y haga una oración de consagración. Dígale al Señor: me consagro para ti. Decido vivir para ti. Decido vivir en santidad. Dígale al Señor: yo hoy delante de ti renuncio. Y dígale: ¿a qué renuncia? Renuncio a la ira, a la mentira, a la envidia, al orgullo, al rencor, a la pornografía, al alcohol, a la droga, a lo que sea que le está haciendo daño. Renuncio a seguir viviendo en unión libre. Cuando me puedo casar, renuncio a la fornicación. Renuncio a la avaricia. Renuncio a que el dinero siga siendo mi Dios. Renuncio y consagro mi vida para ti. Señor, consagro todo lo que soy. Te consagro mi mente, mis ojos, mis labios, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones. Todo lo que soy lo consagro para ti. Lo consagro para ti. Porque quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.
Señor, yo te pido que lleves en paz a tu iglesia, que esta semana sea una semana de cielos abiertos. Abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con gozo todos decimos amén, amén. Dios les bendiga.